Argumentos, conversando con Andrés Ignacio Silva, hablamos acerca del tema del diálogo. ¿Cómo ves esto posible en este 2025? Bueno, entendiendo que con este acercamiento que hubo entre Estados Unidos y Venezuela, que realmente pues marca un panorama distinto para lo que pudieras hacer este 2025 y los próximos años también para esas relaciones en Venezuela, y que decías, hace falta también ese acercamiento entre el gobierno y la oposición. ¿Cómo realmente avanzar en un tema de diálogo cuando quizás también hay muchas dudas después del 28 de julio, cuando hay diferentes conflictos que no han sido resueltos y que, como decimos, bueno, el que no se resuelvan estos conflictos, que siga esta coyuntura política, afecta realmente es la dinámica de los venezolanos? Es decir, en estos momentos, con la situación actual política que tenemos en el país, hay que entender que si mañana se llamase un proceso de diálogo, va a estar participando un sector de la oposición separado al de María Corina Machado o el de Edmundo González. Este sector que no exclusivamente se trata de aquel que tiene ahorita presencia en la Asamblea Nacional o en otros espacios de poder, sino estamos hablando de un sector correspondido con personas como, por ejemplo, Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, que son aquellos que han entendido que aquí hay que seguir jugando la política y hay que seguir estableciendo estos espacios de poder. El otro sector de la oposición, que lastimosamente en estos momentos ocupa un gran porcentaje de los votantes de la oposición, está tomando una posición que yo considero errónea, que es la de si no estás conmigo, estás en mi contra. ¿Por qué? Porque en Venezuela se han probado ambas tácticas. Se ha intentado la abstención y se ha intentado la vía del voto. Y desde el punto de vista de la oposición hay que entender que los momentos históricos en los que Venezuela ha pasado por sus crisis más complicadas y donde el venezolano más ha sufrido, son aquellas en donde se apuesta por la abstención. Y además para la oposición, con la búsqueda de sus objetivos políticos, la abstención ha demostrado que no lo ha acercado a cumplir ninguno de estos objetivos. Entonces hay que entender que si bien María Corina Machado va a seguir llamando ni a llegar al diálogo ni a votar, hay que entender que la oposición tiene que acudir a estos procesos de diálogo porque van a ser la única manera en la que va a existir realmente un acercamiento hacia una solución para los problemas de los venezolanos, que debería ser la prioridad de cualquier estrategia política. Entonces, vamos a ir a unos procesos electorales donde probablemente la oposición va a tener una presencia muy pequeña de candidatos, por los que va a lograr espacios aún más pequeños de participación en estos espacios de poder, y esto lo que va a generar es que cada vez ese ímpetu de fuerza que ha construido la oposición y que logró construir para lograr su participación en las elecciones del 28 de julio, se va a ir perdiendo y van a volver a una situación en la que cada vez va a ser más difícil tener algún tipo de influencia en estos espacios de diálogo con el gobierno. En estos momentos hay distintos países del mundo que tienen los ojos puestos en Venezuela y se está siguiendo de cerca la situación. Entonces, si se acudiese a un proceso de diálogo que va a contar con el apoyo de distintos países del mundo, sobre todo si participa un personaje como María Corina Machado, hay que entender que esto lo que generaría es un beneficio y abriría más puertas para expandir las estrategias políticas que estos pueden aplicar. Pero si la situación sigue, esto lo único que va a lograr es que haya mayor polarización entre los venezolanos, que existan fracturas internas dentro de la oposición y que cada vez le sea más fácil al gobierno consolidarse en el poder y capturar nuevos espacios que le van a facilitar, por ejemplo, aplicar de una manera muy cómoda la reforma constitucional que están buscando. Claro, ¿cómo incidir entonces en esos espacios como comentas? Porque bueno, quizás esos espacios de diálogo no incluye a todos los sectores y lo que realmente se requiere es eso, que se incluya a todos los sectores y se encuentren puntos de solución y que bueno, eso incide en los venezolanos y en esas necesidades que hay que necesitan ser escuchadas por parte de sus dirigentes políticos. Es decir, la responsabilidad que tienen los políticos que buscan abrir esas puertas del diálogo son muy similares a las de aquellos que vayan a aspirar este año a las elecciones. Tienen que entender que se van a ver expuestos al escrutinio público, se van a ver expuestos a las críticas de un sector de la oposición más radical que el tradicional, y ellos tienen que entender que dentro de sus responsabilidades está precisamente hacerle ver al venezolano los beneficios de estos procesos, porque el problema de los venezolanos tiene que ser resuelto por los venezolanos, y un sector radical de la oposición que cada vez está buscando depender más de las reacciones de la comunidad internacional se ha visto más debilitado que nunca con un gobierno de los Estados Unidos que en vez de volver a la propuesta de máxima presión que tenían en su primer gobierno, están buscando acercarse y establecer canales de comunicación con este gobierno venezolano. Entonces, ante ese claro ejemplo de que la comunidad internacional
no se va a prestar para la política de máxima presión como lo hizo hace aproximadamente 5 años, la oposición tiene que entender que en estos momentos la única manera de construir una posible solución es a través del diálogo, a través del acercamiento y a través de aquellas políticas que permitan que los venezolanos participen en la vida pública para su beneficio personal. Bien, nos corresponde ya finalizar pues este espacio en Argumentos. Gracias por acompañarnos, Andrés Ignacio Silva, abogado y consultor político. Gracias a ti. Gracias por estar ustedes también en sintonía de nuestro programa, siempre en vivo a las 5 y en reposición a las 11 de la noche. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram y cuenta @soriemi. Siempre les mandamos saludos.